Evan Carile no tenía planeado detenerse hasta el accidente. Los niños y un hombre lo cambiaron todo. La ciudad apenas había comenzado a sumergirse en el ritmo silencioso de la tarde cuando el sedán negro de Evan Carile rodó por el borde de la autopista, sus ventanas tintadas capturando los últimos destellos naranjas de un atardecer que se desvanecía. El cielo se había oscurecido en rayas de púrpura profundo y azul acero, y el aire exterior estaba cargado con el aroma de lluvia que aún no había caído. Evan, vestido con un traje gris carbón elegante y una camisa blanca impecable, se sentaba en el asiento trasero leyendo una tableta llena de contratos y cifras de expansión de restaurantes. Su mente estaba firmemente concentrada en el trabajo, donde siempre estaba. Los números no mentían, las fechas límite no decepcionaban. Eran más fáciles que las personas, y mucho más fáciles que los sentimientos. No notó que el tráfico se estaba ralentizando hasta que el auto se sacudió hasta detenerse gradualmente. Levantó la vista. Luces rojas y azules parpadeaban adelante en ráfagas frenéticas, cortando a través del camino que se oscurecía. Su conductor bajó el volumen de la radio y se inclinó hacia el parabrisas. «Parece que ha habido un accidente», murmuró. «¿Deberíamos tomar la siguiente salida?» Pero algo en el pecho de Evan se tensó inesperadamente. No había una razón clara para ello. Solo una sensación extraña e inquieta en el estómago, como un susurro que no podía escuchar del todo. «No», dijo lentamente. «Detente. Quiero ver». El conductor dudó por un momento, sorprendido. Evan Carile normalmente no se involucraba en nada no planificado, pero asintió y llevó el auto hacia el arcén. Tan pronto como se detuvieron completamente, Evan salió al aire frío de la tarde. Los sonidos lo golpearon de inmediato. Sirenas, el murmullo bajo de los equipos de emergencia y los gritos distantes de alguien con dolor. Una SUV retorcida yacía arrugada contra la barandilla de protección, su parte delantera aplastada hacia adentro, cristales rotos esparcidos por el pavimento. Los bomberos trabajaban con barras y cortadores. Un paramédico gritó pidiendo una camilla. Otro se quedó cerca, sacudiendo la cabeza gravemente. Evan dio unos pasos hacia adelante. Uno de los técnicos de emergencia se volteó y reconoció su traje inmediatamente. «Señor, no es seguro. Por favor, manténgase atrás». Pero los ojos de Evan ya habían encontrado algo. Una mujer estaba siendo llevada a una ambulancia en una camilla, inconsciente, con tubos de oxígeno asegurados a su rostro. Su cabello oscuro estaba enmarañado con sangre y su cuerpo estaba extrañamente inmóvil. No tenía idea de quién era ella, aún no, pero fue la forma en que el paramédico habló después lo que hizo que su corazón se detuviera. «Tenemos 3 más aún atrapados atrás. Niños. Necesitamos refuerzos rápido». «¿Niños?», repitió Evan, casi sin aliento. «¿Aún están adentro?». El hombre asintió rápidamente. «Asiento trasero. La parte delantera recibió lo peor, pero están encajados. Tenemos un equipo con la madre ya. Ella está en estado crítico». Sin pensarlo, Evan se acercó alrededor del naufragio. «Déjame entrar», dijo, su voz baja pero firme. «Voy a entrar». El técnico abrió la boca para objetar, pero algo en el tono de Evan, o quizás en sus ojos, lo hizo parar. Segundos después, Evan estaba arrodillado junto a la puerta destrozada. El metal estaba caliente y filoso donde los faros aún ardían. Se agachó adentro, ignorando el pinchazo del cristal contra sus palmas, y miró hacia atrás. 3 cuerpos pequeños estaban acurrucados uno contra el otro, cinturones de seguridad aún abrochados, ojos abiertos. No lloraban, no se movían, solo lo miraban. «Oye», dijo Evan suavemente. «Está bien. Los voy a ayudar». La primera niña que alcanzó tenía un rasguño en la mejilla y rizos rubios húmedos con sudor y sangre. Lo miró sin parpadear. La desabrochó cuidadosamente y la sacó, por el lado, protegiendo su cabeza del metal retorcido. Un bombero la tomó de sus brazos, regresó adentro. La segunda gimió pero no gritó. Su mano agarró su muñeca mientras la levantaba. La tercera niña estaba tan quieta que entró en pánico por un segundo hasta que ella volteó la cabeza y lo miró con esos mismos ojos azul pálido. Ojos que hicieron que se le cortara la respiración. Eran
Trillizas idénticas, alrededor de 5 años, cabello rubio claro, estructuras pequeñas, caras iguales. Cargó a la última y la puso suavemente en una camilla que esperaba, y entonces se quedó ahí, corazón acelerado, manos temblando, mirándolas. No lloraban. No preguntaron por su madre. Solo lo miraron. 3 pares de ojos azules iguales explorando. Su rostro como si reconocieran algo que él aún no entendía. Se alejó mientras las ambulancias se marcharon una tras otra, sirenas gritando en el crepúsculo. ¿Vienes?, le gritó uno de los médicos desde la puerta abierta del último vehículo. Evan dudó, luego asintió. Sí, dijo. Voy con ellas. No sabía sus nombres, no sabía su historia, pero algo en su pecho se estaba abriendo, lento y extraño e imposible de ignorar. Y no podía alejarse. No ahora. No de ellas. En el hospital, las luces fluorescentes en 1900. El departamento de emergencias proyectaban un resplandor pálido y artificial sobre cada superficie mientras Evan caminaba por el área de espera. El olor a antiséptico era espeso en el aire. Su chaqueta aún estaba colgada sobre su brazo, manos manchadas con motas de sangre seca y tierra, pero no lo notaba. El tiempo se había disuelto en algo sin forma desde que llegó. No estaba seguro si habían pasado minutos u horas desde que las puertas de la ambulancia se habían cerrado detrás de él. El hospital había llevado a las niñas inmediatamente, cada una corrida a salas de trauma pediátrico separadas, sus heridas etiquetadas como menores pero no insignificantes. La madre, sin embargo, había sido llevada a otro lugar, más profundo en la UCI, su condición marcada como inestable antes de que Evan pudiera siquiera preguntar por detalles. Se quedó en silencio ahora al borde de la estación de enfermeras, esperando, observando, tratando de dar sentido a las imágenes que aún se reproducían en su cabeza. El metal retorcido, el silencio de los niños y, sobre todo, sus ojos. Había algo sobre la forma en que lo habían mirado, no con miedo o confusión, sino con una calma espeluznante, como si algo en ellas ya hubiera aceptado lo que había pasado, como si ya hubieran sobrevivido más de lo que cualquier niño debería. Eventualmente, una mujer en uniforme azul se acercó a él sosteniendo un portapapeles. «¿Señor Carile?», preguntó, su voz gentil pero medida. Él asintió inmediatamente. «Las niñas están estables», dijo. «Las están manteniendo durante la noche para observación. Algunos cortes y moretones. Una tiene una conmoción cerebral. Leve, pero van a estar bien físicamente». El pecho de Evan se tranquilizó ligeramente, pero solo por un momento. «¿Y la madre?», preguntó. La enfermera dudó, y esa vacilación habló volúmenes. «Está en cirugía», dijo. «Hemorragia interna, trauma en la cabeza. Es serio, pero los doctores están haciendo todo lo que pueden». Evan asintió lentamente. Luego se pasó una mano por la cara. «¿Puedo ver a las niñas?». «Están durmiendo ahora», dijo. «Han pasado por mucho, pero preguntaron por usted antes de quedarse dormidas». Él levantó la vista bruscamente. «¿Por mí? ¿Qué dijeron?». La enfermera ofreció una pequeña sonrisa. Preguntaron si el hombre que las cargó para sacarlas aún estaba aquí. Dijeron que se sentía familiar. Evan tragó fuerte. «¿Sabe sus nombres?». Ella revisó su portapapeles. Ain, Arya y Alexa Hardy. Estaban listadas bajo el contacto de emergencia de la madre. Evan se congeló. Su mundo se inclinó. Ese nombre, Hardy, le pegó como un golpe. Su mente se tambaló mientras la enfermera continuó hablando, pero sus palabras se desvanecieron en el fondo. Hardy. Min Hardy. No había escuchado. Su nombre en 6 años. 6 años atrás habían sido inseparables por un tiempo. Él acababa de empezar a hacer crecer su negocio, rebotando entre ciudades, estresado y ambicioso, mientras ella trabajaba medio tiempo en una panadería y pintaba a un lado. Ella había sido luz para su sombra, risa cuando él era presión, calidez en un mundo de competencia. Y entonces, así como así, él se fue. Una promoción llegó, un nuevo mercado se abrió, y se dijo a sí mismo que no tenía espacio en su vida para nada complicado. No pelearon. Ella no rogó, simplemente lo dejó ir. Nunca supo que estaba embarazada.
La realización lo golpeó como un tren de carga, pesado y violento. Sus rodillas casi cedieron y se estabilizó contra el mostrador. La enfermera le dio una mirada preocupada. ¿La conoce?, preguntó. Sí, susurró. Hace mucho tiempo. No explicó más. En cambio, sacó su teléfono del bolsillo, manos temblando ahora. En minutos había llamado a su asistente. Tom, necesito una verificación de antecedentes sobre Min Hardy, dijo en voz baja y urgente. Y necesito una prueba de ADN. Silenciosamente, discretamente, solo a través de laboratorios privados. Tom, siempre eficiente, no preguntó por qué. Simplemente respondió, entendido, y colgó. Evan se sentó en la sala de espera, manos juntas, codos en las rodillas. De repente, el mundo, cuidadosamente estructurado que había pasado años construyendo, comenzó a agrietarse. El imperio estéril, el horario pulcramente organizado, la soledad que nunca reconoció. Todo se sintió repentinamente delgado, frágil, sin sentido. ¿Y si realmente eran suyas? Miró el piso por mucho tiempo, tratando de recordar cada momento, con Min, cada palabra, cada señal perdida. La culpa se estrelló sobre él en olas, no solo por haberla dejado, sino por lo que estas niñas, sus hijas, tal vez, habían soportado sin él. ¿Qué tipo de padre había fallado inconscientemente? ¿En Sear? Eventualmente la enfermera regresó con un pequeño gesto. Una de ellas se despertó por un momento, dijo. Preguntó si su mami estaba bien. Evan levantó la vista, su pecho apretándose. ¿Qué le dijiste? Le dije que está recibiendo la mejor atención posible, dijo gentilmente, y que el hombre que las salvó aún está aquí. Evan se levantó lentamente. ¿Les dirás que estaré aquí cuando despierten? La enfermera asintió. Por supuesto. Y mientras se alejaba, Evan se movió a una silla cercana y se sentó otra. ¿Ves? Esta vez con propósito. No se iba a ningún lado. No esta noche. No hasta que supiera la verdad. No hasta que viera esos ojos otra vez. No porque lo persiguieran, sino porque alguna parte de él, muy en el fondo, ya sabía que le pertenecían. La confirmación para la mañana, el sol había comenzado a salir sobre el hospital, proyectando luz dorada suave a través de las ventanas del ala pediátrica. Evan no había dormido. Se sentó en la misma silla afuera del cuarto de las niñas, su espalda rígida, su mente alerta, el café en sus manos hacía tiempo que se había enfriado. La noche había pasado en olas silenciosas, enfermeras moviéndose dentro y fuera, máquinas, pitando suavemente detrás de puertas cerradas, sus propios pensamientos dando vueltas como pájaros inquietos. Cada vez que cerraba los ojos, las veía otra vez. 3 caras idénticas mirándolo desde los restos, silenciosas y firmes, como esperando que él se diera cuenta de algo que aún no había captado completamente. Se levantó de su silla y se acercó a la ventana del cuarto de las niñas. Adentro, las trillizas dormían acurrucadas bajo mantas blancas idénticas, su cabello cepillado pulcramente y sus caras pálidas pero pacíficas. La vista de ellas, tan pequeñas y quietas, hizo algo a su pecho que no podía explicar. No solo se sentía responsable por ellas, se sentía conectado a ellas de una manera que desafiaba la lógica. Ain, Arya y Alexa. Los nombres se sentían desconocidos en su lengua, pero las niñas mismas no. Un golpe silencioso lo sacó de sus pensamientos. Era Tom, su asistente, llegando con un sobre manila y atención en su postura que decía todo lo que Evan necesitaba saber. «Son ellas», dijo Tom silenciosamente, entregando los papeles. El ADN coincidió, las 3. No hay duda. Evan tomó el sobre sin abrirlo, sus dedos temblaron ligeramente alrededor de los bordes. Min aún está en condición crítica. La mantienen sedada hasta que sus signos vitales se estabilicen. Los doctores piensan que tiene una oportunidad, pero es un camino lento, sin garantías. Evan asintió y despidió a Tom con un silencioso «gracias», no confiando en sí mismo para decir más. Después de que se fue, finalmente se sentó y abrió el sobre. Los reportes impresos, sellados y certificados
Le dijeron lo que su instinto había sabido desde el momento en que miró en esos ojos azules. Eran suyas. Cada pedazo de evidencia expuesta en esas páginas gritaba una verdad que ahora cambiaría el resto de su vida. Era padre. Se levantó y caminó lentamente de vuelta hacia el cuarto de las niñas. Una de las enfermeras, una mujer amable llamada Clara, lo vio acercarse y gentilmente le hizo señas de que las niñas estaban comenzando a moverse. Evan dudó en la entrada, luego entró. La más pequeña, Alexa pensó, parpadeó primero. Sus ojos se abrieron lentamente y cuando se posaron en él, no se sobresaltó. Solo observó. Momentos después, las otras dos comenzaron a moverse, volteándose en sus camas hasta que 3 pares de ojos azules idénticos estaban enfocados en él. Ninguna habló de inmediato. Había un silencio que se sentía imposiblemente lleno, como si algo no dicho ya se estuviera moviendo entre ellos. Finalmente, Arya se sentó un poco y preguntó en voz baja: ¿Eres el hombre que nos salvó? Evan tragó. Sí, dijo. Estuve ahí. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó Ain, su voz más cautelosa. Él se acercó, cuidadoso de no alarmarlas, y se arrodilló junto a sus camas. Porque estaban en peligro, y porque creo que se suponía que estuviera ahí. Las niñas se miraron entre sí, y luego de vuelta a él. Entonces Alexa inclinó la cabeza y hizo la pregunta que él temía y esperaba a la vez. ¿Conoces a nuestra mami? Evan sintió que el aliento abandonaba su cuerpo. Asintió lentamente. Sí, su nombre es Min Hardy. La conocí hace mucho tiempo. Hubo otra pausa larga. Luego Ain susurró. Ella dijo que nuestro papi estaba lejos, que estaba ocupado. Pero era bueno. La voz de Evan se quebró ligeramente mientras respondía. No sabía de ustedes, de nada de esto. Si hubiera sabido no me habría quedado lejos. Arya se inclinó hacia adelante, su frente fruncida. ¿Entonces eres nuestro papá? No apartó la mirada. No se escondió. Sí, dijo silenciosamente. Lo soy. Y con eso, el silencio se rompió. El labio inferior de Alexa tembló. Ain volteó su cara hacia la almohada. Arya parpadeó y preguntó, ¿se va a morir mami? La pregunta lo atravesó como una hoja. Sacudió la cabeza, forzando calma en su voz. Está muy enferma, pero los doctores la están cuidando, y yo voy a quedarme aquí con ustedes todos los días. Las niñas no lloraron fuerte, no entraron en pánico, pero sus lágrimas vinieron silenciosas y lentas, y Evan se sentó junto a ellas y les dejó tomar sus manos, una en cada una, 3 palmitas que se agarraron fuerte, desesperadamente, como si ya entendieran que habían perdido demasiado y no podían perder más. Esa noche Evan no se fue del hospital. Arregló una suite privada en el ala pediátrica. Trajo libros, juguetes, mantas cálidas. Se sentó en el piso y las ayudó a dibujar. Les contó historias sobre cuando era niño, cómo solía tenerle miedo a las tormentas, cómo una vez quemó el pan tan mal que la alarma de incendio se activó. No sabía cómo ser padre, pero sabía cómo estar presente, cómo aparecer, cómo hacer una promesa y mantenerla. Y para cuando las niñas se durmieron otra vez, esta vez con él sentado junto a ellas en una silla plegable, con sus dedos aún enredados en los suyos, Evan Carey le entendió que su vida ya no se trataba de salas de juntas o expansiones de negocios. Se trataba de estos 3 corazoncitos y de la madre luchando por el suyo justo al final del pasillo. La historia continúa con la misma calidez y profundidad emocional, narrando la recuperación de Min, la construcción de su familia y el hermoso viaje hacia la sanación y el amor verdadero. Reflexión. Final esta. Historia nos recuerda que las segundas oportunidades no siempre llegan como las esperamos. A veces llegan envueltas en tragedia, dolor y circunstancias que nunca habríamos elegido. Pero cuando llegan, tienen el poder de transformar no solo nuestro futuro, sino nuestra comprensión de lo que realmente importa. El amor verdadero no es perfecto, no llega sin cicatrices o sin precio. Pero cuando es real, cuando es elegido día tras día, construye algo más fuerte que lo que cualquier plan podría haber creado.
Esta es una historia sobre encontrar hogar en los lugares más inesperados, y sobre descubrir que a veces las mejores familias son aquellas que se forjan en el fuego de la adversidad y se mantienen unidas por la determinación inquebrantable de nunca más dejarse ir.